So we are at Tropical Park in Miami. Just finished one of my first track workouts of this year. The idea is to start the season with some speed, doing a 5K and then an indoor 5K, and then go up to the marathon. So we did 4 200s, 2 400s, 1 800, and then back down, 2 400s, 4 200s. And it was like 65, 62, 61, and 30s. So nothing crazy, but it was super good and solid to be the beginning of the season. And here in Miami it's perfect. Like, it's great weather, a lot of people running. The big team that I have here, it's just so good. So if you guys want to join us, we'll be training Tuesdays, Fridays, and Sundays. So stay tuned for a Sunday location for the long run. And everybody's welcome, it's free, just come hang out and run with us. Should be good, should be fun. Hola, gracias por venir, gracias por estar acá, ¿me oyen bien? Muchísimas gracias por estar acá, qué fino que están acá, muchas caras conocidas, las que no conocemos, espero conocerlos después del show. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Marvin Blanco, él es del 23 de enero, yo soy de Latillo, somos de los polos opuestos de Caracas. Marvin es un año mayor que yo y él siempre ha sido un poquito más rápido que yo. Entonces cuando yo empecé a correr a los 14 años, yo comí ese chamo que lo vi, era altísimo, y siempre corría más rápido que yo y decía, coño, ¿por qué ese chamo corre tan rápido? ¿Por qué siempre? Entonces, él empezó el 5K corriendo 18 y yo decía, ¿cómo puede correr 18? Qué duro, estamos hablando, somos unos niñitos. Corrió 18 y yo dije, si él puede correr 18, yo también, corrí 18. Después el bajo corrió 17, yo dije, si Marvin puede correr 17, yo puedo correr 17, corrí 17. Luego corrió 16 minutos, y yo, si Marvin puede 16, yo puedo correr 16 en 5. Luego 15, yo corrí 15. Luego corrió 14, yo corrí 14. Luego corrió 13 y yo corrí 13. Y ahora estoy esperando que corra 12, a ver si yo puedo correr 12. Pero no lo ha hecho todavía. Pero además de ser un rival, ha sido uno de mis mejores amigos toda la vida, desde que tenemos 12, 13 años. Y es un chamo que es una inspiración para mí y para muchos venezolanos. Bueno, denle por favor un gran aplauso al gran Marvin Blanco. Marvin es uno de los, creo que el único en Venezuela que ha sido atleta del año y ahora es entrenador del año. Campeón suramericano. Campeón suramericano. Marvin es una de las personas que se lesiona, entrena un mes y corre más duro que cualquiera. O sea, no sé cómo lo hace. Ahorita no iba digo a correr la CAF y yo estaba todo nervioso, menos mal se lesionó. Vamos a llamar a nuestra última invitada, alguien muy especial. Queremos dar el honor que a Marvin Marvin. la presente. Exactamente, dar el honor. Este es súper importante que este año queríamos traer a una de los, la mejor atleta de toda América, corredora venezolana, para que se tenga una idea, corre 14:47 en 5.000 metros. Una animada. O sea, eso para nosotros, para un hombre, eso es bajar de 13, ¿cierto? Que es algo muy pocas personas lo hacen, o sea, es algo increíble, increíble, y es una persona venezolana que salió como nosotros, pero llegó a un nivel soñado para nosotros. Pero tú dale una introducción ahora. Bueno, nada, aparte de atleta, también soy entrenador, tengo un grupo pues, en Venezuela y en otros lugares que entreno, los ayudo. Con Jocelyn estoy como más presencial, al igual que el grupito que tengo en Caracas. Y nada, ella es una persona con muchísimo talento para el deporte,
sobre todo creo que el deporte de resistencia. Estuve haciendo mucho tiempo triatlón, duatlón se le daba muy bien porque es ciclismo y correr. La natación ha sido como que su punto débil y nada, creo que todo el mundo le ha aconsejado siempre de que se pasara al atletismo porque es como que donde más despuntaba hasta que dio sí. Y ahora, si ustedes viesen bueno, no sé si quiénes aquí conocen los resultados de ella, pero este mismo año acaba de ganar 3 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos con 3 récords. Eso es algo que nunca se había hecho, fue la atleta más destacada de los Juegos. Y ahora, hace solo 2 meses, en los Juegos Panamericanos en Chile, fueron 2 medallas de oro, pero 2 medallas que, o sea, que la emoción... Ya, Jocelyn. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestras experiencias, nuestras anécdotas en las carreras. Gracias a Luis por invitarme, a mí y a Marvin y bueno, a Mauricio y a Dani. Estamos aquí para todos los que quieran saber. Sí, si tienen alguna pregunta durante las presentaciones, levanten la mano, estoy aquí bien, ¿sabes? Sin pena, pregunten y respondemos. I have been training in Florida for the past 8 weeks, and ice baths have become part of my daily routine, helping me with faster muscle recovery and better performance, along with making me more focused during training sessions. Down here in Florida, I've been using the Alpha Tank Sino, which is a premium and extra durable ice pod. It's portable, so I can bring it along with me to training camps, and it takes just a few minutes to set up. It comfortably fits people that are 6'10" and higher. Because I'm only 5'4", that doesn't really matter. The good thing is that it's small enough that you can set it up practically anywhere. It has the thickest insulation of any portable ice pod I've seen out there, and it comes with an isolated thermal lid and weather cover, keeping the water colder for longer. The pods come with steel legs, giving extra stability and a peace of mind that they won't ever snap. You can also easily adjust the height of the legs, letting you set up the pod even if the ground isn't perfectly flat. As you can see here, I'm in the grass and it works just fine. If you want to give ice baths a try and want to experience countless benefits like reduced muscle soreness, lower stress, or increased blood circulation, then I recommend getting the Alpha Tank Sino. Alpha Tank also gave my audience a special $100 off discount code when buying the Sino pod. Use the code LuisHorta during checkout, link in the description down below. Thanks to Alpha Tank for sponsoring this video.